Gloria a Jesús. Abran sus Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11 hasta el 13. Tres textos, tres versos. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11 al 13. Vamos a leer la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Amén. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Siéntese y preste mucha atención. Hoy quiero hablar acerca de la madurez espiritual, acerca de la madurez espiritual que todo cristiano debería anhelar, debería alcanzar, a su nombre. El apóstol Pablo, a pesar que era un hombre con conocimiento judío de las leyes de Moisés, era un fariseo, no era cualquier persona. Hay gente en la iglesia gentil, que somos nosotros, que muchas veces quiere compararse a Pablo, porque piensan que Pablo, en los 3 días que él estuvo ciego cuando llegó a Damasco, usted conoce la historia, que se le presentó el Señor en el camino, él entonces es conducido a Damasco, y de pronto queda ciego por la visión que tuvo, y llega Ananías y recobra la vista. Muchos dicen que en 3 días, la Biblia no lo especifica, no hay registro de ello, pero han generado esta opinión teológica. Creen que en 3 días Jesús le enseñó o le puso el evangelio a Pablo, el verdadero evangelio, el cual él había predicado. Sabemos que Dios es todopoderoso y que el Señor Jesús puede hacer cosas maravillosas. Puede ser una opción, pero muchos de los líderes inmaduros y religiosos en la iglesia gentil, actualmente la iglesia cristiana, se agarran de ahí para decir: yo no necesito tener años de creyente para pastorear. Yo no necesito tener años o ir a una escuela o ir a un seminario o ir a un congreso o recibir discipulado, porque miren, Pablo en 3 días el Señor le puso el evangelio. Y para justificar esa falta de conocimiento dicen ellos: la Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. Y entonces generan toda una herejía sectaria en la mente de sus iglesias. Por eso hoy en día vemos muchas iglesias evangélicas a diestra y a siniestra con hombres o líderes que son neófitos, que nunca fueron a una escuela o que nunca tuvieron al menos un maestro capacitado para que aprendiesen de ellos. Nunca tuvieron un mentor que los guiase en la doctrina para que ellos pudiesen presidir una iglesia. Y esas iglesias muchas veces son catalogadas como sectas religiosas, porque cuando no hay conocimiento bíblico empiezan las herejías, y Satanás se aprovecha de esa circunstancia cuando no tenemos conocimiento. Por eso Timoteo dice que no pongamos a un neófito frente para que no caiga en descrédito. A su nombre. Siempre es bueno dar oportunidad para que los líderes vayan desarrollándose bajo la supervisión de un maestro en la palabra. Es como en la escuela. Los alumnos no van a la escuela y aprenden, cogen los libros y aprenden por sí solos, sino que tienen un tutor, tienen un maestro que les enseña y los dirige. El apóstol Pablo era un hombre con cierto conocimiento. Él conocía los 10 mandamientos. Estoy seguro que si hiciéramos una prueba evaluatoria y le preguntásemos a un cristiano evangélico que nos mencionara los 10 mandamientos, estoy seguro que no se lo sabe. Pero sin embargo, cree tener la capacidad o la facultad y la autoridad de poder pregonar. Por eso dice la Biblia, y lo que acabo de leer,
el apóstol Pablo enfatiza tres aspectos de la vida cristiana en el crecimiento. La Biblia dice que Pablo, cuando recibió la vista, fue enviado a Jerusalén para que le enseñaran los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, los que estaban ahí, para que lo preparasen acerca del camino que él iba a empezar. Y él dijo un día: todas las cosas que aprendí religiosamente las tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. O sea, Pablo también se preparó bajo los pies de Pedro, bajo los pies de otros discípulos. El Señor Jesucristo nos prepara a través de maestros. Él puso maestros, pastores, evangelistas, apóstoles y profetas, en los cuales bajo los tiempos o las dispensaciones de los tiempos han ido cada uno desarrollando un papel importante. Los profetas desarrollaron un papel importante en el Antiguo Testamento. Ellos trajeron la palabra de Dios enfocada al Mesías. Todo lo que los profetas hablaban era referente ¿a quién? Al Mesías. Cuando llegó el Mesías, ya no había necesidad de profetas. Ya no había necesidad de profetas, porque se cumplía tanto la ley y los profetas ¿en quién? En Yeshua HaMashiach. Por eso Hebreos capítulo 1 versículo 2 dice claramente que antes Dios habló a los padres a través de profetas, pero ahora a Dios le place hablar a través de su Hijo Jesús por medio de los apóstoles. Los apóstoles en el tiempo de Jesús, en los primeros años de la iglesia, tuvieron un papel importante. Ellos trajeron la doctrina para que la iglesia en los años que vendrían pudiese tener un fundamento, donde anclar la fe. ¿Y que trajeron los apóstoles? La doctrina. Una vez que murió el último apóstol, el apóstol Juan, hasta ahí acabó el ministerio apostólico. Entonces siguieron 3 ministerios más: el ministerio evangelístico, el traer almas a Cristo; el ministerio pastoral, el apacentar la iglesia; y el ministerio magisterial o de maestro, de enseñar a la iglesia, los cuales hoy en día esos 3 ministerios no han cesado, están en constante preparación, en constante enseñanza, para que la iglesia se forme bajo los rudimentos, bajo los fundamentos de los profetas y de los apóstoles. Amén. Pero acá hay algo interesante que resalta el apóstol Pablo. Él dice: cuando yo era niño. ¿Cuántos hemos sido niños físicamente? Todos. Todos pasamos por la etapa de la niñez. ¿Y cómo es un niño? Un niño es inocente. Un niño es inquieto. Un niño es fluctuante. ¿Se puede confiar en los niños? No, no se puede confiar en los niños, porque los niños no tienen madurez para poderles confiar secretos, para poderles contar problemas, para poderlos poner en cargos o para poderlos poner en la casa. Al niño hay que estarlo vigilando, al niño hay que estarlo supervisando, porque en cualquier momento en su distracción va a cometer errores. El apóstol Pablo dice: cuando yo era niño hacía 3 cosas referente a la vida espiritual, decía Pablo. Cuando yo era niño, primero, hablaba como niño. Vamos a estudiar qué habla un niño. Primero, un niño es parlanchín, ¿verdad? Habla y habla y habla y habla. ¿Qué más habla un niño? Historias, cuentos. Un niño es imaginario. Un niño le gusta mucho imaginar. Se ve una serie de dibujos y en la noche está soñando, y al día siguiente te cuenta que soñó con Blancanieves, que soñó con los 7 enanitos, que soñó con esto, y comienza a contártelo de una manera ficticia, fantasiosa, que uno les escucha, pero jamás le va a dar crédito a esas cosas. En la iglesia cristiana, cuando un cristiano no madura y no desarrolla y se queda como niño, es un poco peligroso. No es malo el proceso de la niñez, porque qué bonito es ver a un niño que ya empieza a caminar o que empezó a gatear. La mamá se siente contenta de ver a su pequeño que ya empieza a gatear, pero resulta que pasan 5 años
10 años, 15 años, 20 años y su nene sigue gateando. ¿Será motivo de alegría? Ya no es motivo de alegría, ya es una preocupación. Hay cristianos que no han crecido y que todavía están gateando y ya tienen 5 años, 6 años, 7 años, cuando ellos ya deberían haber crecido, aún siguen gateando, aún siguen hablando y pensando como niños. Y esa es una de las cosas que llama la atención en muchas iglesias. Cada vez que le echo una mirada al mundo cristiano y oigo prédicas de algunos pastores de acá de Sullana, escuché la prédica de un pastor de acá de Sullana que hablaba acerca del manto financiero, que decía que la Biblia era un manual de finanzas, que decía que él tenía el poder para hacer finanzas y todo lo que hablaba era superfluo. Todo era superfluo en su prédica. Era un niño espiritual. Hablaba de la unción de Benjamín. Yo no sé de dónde sacó eso. Y él decía, ¿usted quiere tener la unción de Benjamín o la unción de José? ¿Qué es eso, hermano? ¿Quién nos da la unción? Jesús. ¿Y quién es la unción? El Espíritu Santo. No tenemos la unción de Benjamín, no tenemos la unción de Elías, no tenemos la unción de nadie. Yo no quiero la unción de ellos, yo quiero la unción del Santo. ¿Amén? Pero los niños espirituales en las iglesias les gusta ser fantasiosos. Comienzan a predicarte acerca del manto de Elías. Y dice, ¿cuántos quieren el manto de Elías? Y la gente, yo. Si aquí reuniéramos 5 niños físicamente, y yo sacara un chocolate de este porte y les diría, ¿quién quiere chocolate? ¿Qué creen que van a decir los niños? Yo. Amén. Así son los niños en la iglesia. ¿Cuántos quieren el manto de Elías? Yo. A su nombre. Y es una tristeza. Los niños espirituales, Pablo dice que cuando él era niño hablaba como niño, era fantasioso. ¿Cómo usted identifica a un cristiano que no ha madurado? Cuando habla fantasías. ¿Y qué es una fantasía? Es un concepto sin fundamento. Es un concepto que no tiene un respaldo intelectual, científico, en este caso bíblico, como el caso de el manto de Elías. Por ejemplo, hay otra herejía que los niños tienen mucho en su boca y que en las iglesias lo hacen. Dicen, hermano, todo lo que pisaras con tu pie será tuyo. Así que, ¿tú quieres un terreno? Sí, pastor. Anda donde te gusta el terreno y písalo, porque entonces va a ser tuyo. Y como el ejemplo que he puesto del chocolate, el niño espiritual que recibe del otro niño esta fantasía que es bíblica, pero que ya no está vigente porque eso fue un proceso de repartición en los tiempos de Josué. Dios le dijo esto a Josué, Josué, todo lo que pisara la planta de tu pie será tuyo. No se lo dijo a la iglesia, se lo dijo a Josué, a su nombre. Pero los niños espirituales son fantasiosos, crean historietas sacadas de contexto de la Biblia. Pero la pregunta es que muchas veces funciona. Yo he escuchado testimonios de gente que dice, hermano, yo fui, pisé un carro y de pronto el carro me vino. Y la pregunta es, ¿por qué te funcione? ¿Es de Dios? Mira, hermano, nada de lo que pueda funcionarnos que no respalde las Escrituras es de Dios. Escuche bien esto. Nada de lo que te pueda funcionar que no respalde la Escritura es de Dios. Quiero que aprenda esto. Otra cosa que los niños espirituales hablan, ellos venden cuadros grandes que dicen, la sangre de Cristo tiene poder. Hasta ahí nomás se quedan. Como el mandamiento que nos enseñaron en la Iglesia Católica, honra a tu padre y a tu madre, y hasta ahí nomás se quedaron. Nos vendieron la mitad de una verdad.
Porque es verdad, honrar al padre y a la madre, es verdad, amén. Es verdad que la sangre de Cristo tiene poder, amén. Pero ¿para qué tiene poder o para qué hay que honrar a papá y mamá? Esa es la otra parte que no nos dicen. Y el diablo o los niños espirituales dicen lo siguiente: cuando sientas en tu casa que se mueven las cosas, que pegan, que hay duendes, que hay cosas malas, tú dile al demonio: la sangre de Cristo tiene poder, demonio, y el demonio se va a ir. Qué fantasioso, ¿ah? Eso es fantasía. Porque la Biblia me enseña que los demonios se deben echar en el nombre de ¿quién? De Jesús. No dice con la sangre de Jesús. Amén. El niño espiritual repite lo que oye. El niño espiritual le gusta repetir, es como lorito. Es como lorito. A veces yo me he puesto a pensar algo de grandes movimientos o de grandes iglesias. Me he dado cuenta que a nosotros los seres humanos, sobre todo los bebés espirituales, nos gusta imitar a las personas. Mira, no es malo imitar los buenos modales, no es malo imitar las buenas costumbres, pero a veces imitamos hasta los errores de las personas. Hay iglesias donde todos son imagen de su pastor. Predican como su pastor, hablan como su pastor, tienen los ademanes de su pastor, aún el dejo de su pastor, y quieren parecerse a su pastor. Cuando Jesús dijo que tenemos un modelo a quien parecernos. ¿A quién? A Jesús. Aprendamos a ser únicos. Los niños, si tú llevas un niño al circo o lo llevas a la feria, y ahí en la feria ve que están vistiendo a otros niños con trajes de Superman, ¿qué va a querer el niño o tu niño? ¿Ah? Vestirse de Superman, vestirse de la Mujer Maravilla. Va a querer imitar lo que ve. Así son los niños cristianos. Así son los niños cristianos. Quieren imitar todo lo que ven. La sangre de Cristo tiene poder, ¿para qué? Para limpiarnos de nuestros pecados. Pero la sangre de Cristo, que es la preciosa sangre, la cual yo respeto porque es una fuente en mí, yo no la puedo andar echándosela a los demonios. Yo no puedo andar echándole la sangre de Jesús a los demonios. Así que cuando en su casa penen o pase algo, sienta que alguien se mueve o pasa una sombra, no digas la sangre de Cristo tiene poder. Di, en el nombre de Jesús, fuera demonio. Amén. Pero cuando peques, pero cuando te sientas pecador, cuando sientas que has fallado, si doblas las rodillas y dices: Señor, lávame con tu sangre. Allí en Lima discutíamos este tema con unos pastores, y un pastor me dice: espérese, pastor, a mí me funciona la sangre de Cristo. A mí me funciona. Yo cuando echo fuera demonios, y yo digo en el nombre de Jesús, el demonio no quiere salir. No quiere salir en el nombre de Jesús. Pero cuando le digo, la sangre de Cristo tiene poder, el demonio sale corriendo. Le digo: ya te engañó. Eres presa fácil, ya te engañó el diablo. Porque si tú le das crédito al demonio que no quiere salir en el nombre de Jesús, entonces Jesucristo es un mentiroso. ¿Ven cómo el diablo engaña? Y me quedo mirando, me dijo: no le había pensado eso. Ya te engañó. Pero me funciona. A los brujos les funciona la Biblia. A la gente le funciona la Biblia. Hay gente que en el nombre de Jesús han hecho muchas cosas, pero están con el diablo. Los brujos hacen milagros. Y porque el brujo hace un milagro, yo voy a acreditarlo de que es de Dios. Los niños espirituales se mueven por lo que ven. Se vislumbran. Cómprale una muñequita preciosa a Navidad a esta niña. ¿Cómo se va a sentir? Vislumbrada, va a querer estar todos los días con su muñequita, ¿verdad? Enseñándole a todo el mundo, porque es una niña espiritual, una niña físicamente, emocionalmente. Muéstrale un milagro a un niño espiritual y va a quedarse así. Oh, es un hombre de Dios. Es un hombre. Qué interesante. Otra cosa, otra característica que tiene un niño espiritual: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Pensaba como niño.
Jesucristo dijo que el que no se hace como niño no puede entrar al reino de los cielos. Una cosa es hacerse como niño y otra cosa es pensar como niño. Tú a un niño lo riñes, por ahí se va a llorar. Tú a un niño no le compras un juguete, ¿qué comienza a pensar? Mi mamá no me quiere. Mi papá no me quiere. Ese es su pensamiento. Un niño cristiano piensa igual. Tú no lo saludas y dice, el pastor está resentido. Tú no le das la mano y no lo abrazas, dice, el pastor no me quiere. O va a la iglesia y de pronto es desconocido y no se le da la atención necesaria. El niño dice, en esta iglesia no hay amor, me voy. Porque es niño, porque piensa así. Porque así piensan los niños espirituales. Porque así piensa el creyente que todavía no ha desarrollado sus pensamientos. El niño espiritual en sus pensamientos siempre está pensando muchas veces en lo negativo. Soy pobre, Dios no me escucha, Dios no me quiere, creo que estoy en la iglesia equivocada, la iglesia no crece, de repente el pastor está en pecado, de repente el pecado. El niño espiritual no identifica rápidamente la palabra de Dios. Miren Corintios capítulo 3. Miren lo que dice Corintios capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños. Mire, el niño espiritual es un carnal. El niño espiritual no puede entender las cosas de Dios, no puede entender muchas veces lo que yo puedo predicar. Note el versículo 14 del capítulo 2, ahí en 1 Corintios. Miren lo que dice, pero el hombre natural, el niño espiritual es un hombre natural, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque no ha desarrollado su mente. Romanos capítulo 12, versículo 3 y 4 dice... Renueva tu entendimiento, renueva tu mentalidad, saca esa mentalidad de piojo, saca esa mentalidad mundana, saca esa mentalidad que no te permite desarrollar y comienza a pensar como Dios quiere que pienses, conforme a la Escritura. Por eso dice ahí, el hombre natural que representa a un niño espiritual no percibe las cosas de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque sus pensamientos, su mente es una mente infantil. A su nombre. Qué interesante la Escritura. Cada vez que la medito, cada vez que me siento y comienzo a analizar mi vida y comienzo a analizar la vida de los hermanos, encuentro una razón por qué muchas veces el hermano tal no congrega, la hermana tal no congrega, porque muchas veces el hermano tal viene cuando quiere. La Biblia me da las respuestas de ello. A veces no hay necesidad de llamarles y preguntarles por qué no estás congregando, porque la Biblia me da a mí las respuestas. Y la paciencia es el mejor fruto de espera. El niño espiritual todo lo ve locura. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Vamos de nuevo a 1 Corintios 13, capítulo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mira, tres cosas. El espiritual juzga todas las cosas. El niño también juzga las cosas, pero las juzga mal. Las juzga mal. ¿Cómo se juzga una cosa mal? La gente dice, no juzguéis para que no seas juzgado. ¿Lo dice la Biblia? Sí. La Biblia dice, no juzgues para que no seas juzgado. Entonces muchos dicen, ¿ves? Dios prohíbe juzgar. La pregunta de Jesús es, ¿a qué tipo de juicio se estaba refiriendo? ¿A qué tipo de crítica se estaba refiriendo? Yo no puedo decirle a un hermano porque se descarrió, decirle, oye, te vas a ir al infierno, tú ya te vas al infierno. O sea, juzgarlo, dictar una condena,
que él se vaya al infierno, quién sabe si Dios le da misericordia y mañana se arrepiente y se reconcilia. El hijo pródigo estaba perdido, pero el padre nunca perdió las esperanzas de que él regrese. Pero el hermano sí. El hermano dijo, ya se mandó, se fue, se llevó la plata, se llevó la herencia. Bueno, que era su vida, jamás va a regresar. No creo que regrese. Su hermano era carnal, sí era carnal. Su hermano perdió la esperanza de que su hermano que se había perdido regresase, sí. ¿Cuántas veces tenemos la actitud del hermano del pródigo? Muchas veces. Se descarrió el hermano, bueno, es un hijo del diablo. ¿Cómo le vas a decir a un hijo de Dios que es hijo del diablo? Es que mi hermano ya se fue al mundo. Es un hijo del diablo porque se fue al mundo. Tenga mucho cuidado con ser ligero de decirle a un descarriado que aceptó a Jesús que es un hijo del diablo. Porque el Padre de los cielos, como el Padre del pródigo, todos los días se asomaba a la puerta y esperaba mirando de lejos cuando el hijo regresase. Así está Dios, en esa actitud con los descarriados. ¿Cuándo regresa mi hijo? Alguien que le pase la voz. Díganle que lo extraño. Díganle que su padre sufre. Aún Dios todavía se considera padre de aquellos que se fueron de casa. Amén. Amén. Todavía los considera hijos. No podamos salir con esa actitud de decir es un hijo del diablo. Ya no es hijo del diablo. Si se muere sin Cristo es un hijo del diablo en el infierno. Pero mientras está con vida, el Padre guarda la esperanza de que un día su hijo vuelva. A su nombre. Pero el carnal juzga. Así como el hijo pródigo. Padre, todo el tiempo te he servido. Nunca te pedí nada. Ni siquiera para una fiesta. Ni siquiera te pedí un cabrito para comerlo con mis amigos el día de mi cumpleaños. Y tu hijo. Miren cómo juzga el carnal. El cristiano niño. O el niño espiritual. Tu hijo. Que se llevó tu plata. Que se fue con mujeres. Que malgastó tu dinero. Que dio mal testimonio de ti. Viene. Y tú haces matar el becerro más gordo para él. Y haces fiesta, y lo abrazas, y le das ropa, y le das calzado, y le pones anillo como hijo. Eso es injusto, dijo el hermano. ¿Cuántos cristianos, niños espirituales, estamos juzgando a la gente? Y le estamos juzgando. Endemoniado, hijo del diablo. Si te equivocas, es un pecador, ya Dios no lo quiere. Si pecaste, ya no vales, basura. A esos el Señor les impone esta regla. No juzgues para que no seas juzgado. Quita de tu ojo el tremendo palo que tienes o la tremenda viga en lugar de quitarle una pajita del ojo de tu hermano. Primero quítate lo que tienes en tu vida y entonces puedes ir a corregir al descarriado. Primero deja de pecar, primero deja de ser lo malo que haces, sé un hombre firme, lleno de amor, y cuando estés lleno de amor, ¿qué significa? Quítate esa tremenda viga, entonces ve y busca a tu hermano descarriado, borracho, adúltero, fornicario, abrázalo y dile, hermano, vuelve, lo que haces es pecado, está mal, ya tienes autoridad moral. Pero imagínense a un cristiano rencoroso, lleno de resentimiento, de enojo, que congrega cuando quiere y se justifica de decir yo soy cristiano porque congrego. Ese es un no se cae. Ese no vale porque está en el mundo. No tiene autoridad moral. Por eso dice Pablo, cuando yo era niño juzgaba como niño. El niño espiritual es pleitisto, le gusta el pleito, le gusta pelear, le gusta poner discordia entre hermanos. El niño espiritual que juzga nunca acepta sus errores. Siempre le echa la culpa a los demás. Siempre busca culpables. El niño espiritual, es bueno tener niños espirituales en la iglesia por un tiempo, pueden crecer. Ahora, ¿qué define la madurez? ¿Qué define el crecimiento? ¿Y cuáles son las características
de un verdadero cristiano que está creciendo, que de repente es un bebito pero está creciendo. Aquí dice la palabra, aquí nos enseña, miren lo que dice: mas cuando fui hombre. En otra traducción dice cuando maduré. Cuando maduré, dejé de hablar fantasías. O sea, ya es coherente. El hombre que madura o que está madurando ya no se deja emocionar por lo que oye. Cuando ve los spots de campañas y dice ahí, trae a tu enfermo para que el Señor lo sane. Y él predica, y usted ha visto en la televisión los spots publicitarios de los evangélicos, que ponen ahí al Señor con la silla de ruedas levantándolo, puro milagro, puro marketing barato. Cuando Jesús le decía a la gente, por favor, no divulguen lo que yo he hecho. Mire, esto es interesante. Cuando Jesús sanó a la hija de Jairo, la resucitó. Cuando Jesús hacía cosas portentosas, milagros, él recomendaba y decía, no hagan saber esto. Pero cuando les dijo que anunciaran la palabra, dijo, anúncienlo a todas las ciudades. Miren, la importancia de un verdadero creyente maduro anuncia o da prioridad a la palabra antes que a los milagros. El cristiano inmaduro, que todavía piensa como niño, que juzga como niño y que habla como niño, proyecta primero lo que emociona, como a los niños. Gran circo. Sale la gente a perifonear su circo con cara de payaso, de Batman, y te dice, hoy te hemos traído a Godzilla. Y los niños dicen, vamos a ver a Godzilla. Va a venir la... ¿Cómo se llaman estos dibujos que ven los niños? La que canta Libre Soy, ¿cómo se llama? ¿Alguien la conoce? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? Bien, es la cosita, casi no veo dibujos. Iba a llegar Rapunzel. ¿Qué dicen los niños? Mamá, llévame, quiero ver a Rapunzel. Y se van. Y viene una campaña evangelística y dice, va a venir el hombre de Dios que sana y levanta muertos. ¡Oh! Dicen los hermanos, vamos allá a la campaña para que me sane. ¿Acaso van por la palabra? Hace años, a mí me invitaron a una cruzada en Lima, de la Iglesia de las Asambleas de Dios, en Atelitarte. Y comenzaron a poner spot. Y el pastor le dice a la iglesia donde yo pertenecía en Lima, le dice, pastor, vamos a hacer un spot con el siervo, pero que diga unas palabras poderosas para que salga en la televisión, que vamos a pasar al canal cristiano. Y yo dije, pero ¿por qué voy a decir palabras para atraer? No es que así se trae la gente. No, ya digo, así no se trae la gente. Ustedes anuncien el reino de Dios. No anuncien cuentos, no anuncien personas. Anuncien el reino de Dios, que el Señor hará lo siguiente. Yo no voy a hacer milagros, yo voy a predicar la palabra. El que hace los milagros es Dios. Si Él quiere los hace, pero no se publiquen los milagros. Porque los milagros son resultado de la buena prédica. A su nombre. Por eso que a muchos no les caigo. Porque cuando les hablo la Biblia, les hablo la Biblia. Cuando les hablo de las Escrituras, les digo, pero aquí dice la palabra. Y a muchos no les caigo. Un día fui a una tienda y encontré un pastor de la fraternidad que me conoce. Y lo mínimo esperé que me dijera, pastor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me miró y me ignoró. Yo lo saludé, le digo, Dios le bendiga, pastor, bendiciones. Buenas tardes. Y es pastor. ¿Se dan cuenta? Cómo hay muchos pastores que compiten. Él con su carro al costado y yo con mi motito. El verdadero hombre de Dios manifiesta los frutos, no las cosas materiales. A su nombre, gloria. El hombre que ha madurado o el creyente que está madurando sabe lo que tiene en su mente. 13. Tiene claro que hay tres cosas
que ahora motivan la vida de la predicación: la fe, el amor y la esperanza. Hace tiempo escuché a muchos cristianos pentecostales en una reunión. Yo era pequeño, no entendía, era un niño espiritual, que comenzaron a criticar a otros predicadores que enseñaban de la fe, del amor y la esperanza, y decían: esos cristianos son consentidores de pecado, porque puro amor, fe y esperanza, puro amor, fe y esperanza. No hablan del infierno, no hablan de eso, y cuando hablan del infierno te lo hablan suavecito. No, yo hoy entiendo que eran inmaduros. Y es más, en la iglesia cerca tenían una casa de un hermano, y ahí nos reuníamos casi 10 iglesias, 10 hermanos de diferentes iglesias, y al costado estaba la iglesia donde yo pertenecí, la iglesia Nazareno, y este hermano que era pentecostés y se sentía bravo y que tenía la unción y que era poderoso, agarraba su radio, su equipo, lo sacaba en la puerta. En la hora de la prédica ponía una prédica de Jorge Rasky o una prédica de Gille Ávila para que los hermanos de la iglesia del Nazareno que estaban al costado escucharan, y entonces supuestamente se convirtieran. Cuando maduré tuve que ir a buscar al pastor Napoleón y pedirle perdón por haber participado de ese grupo. Pero qué triste que ellos no habían madurado. Eran tan imprudentes que interrumpían la prédica del pastor poniendo una prédica a todo volumen de Jorge Rasky o de Gille Ávila, que son muy buenas. Así actúa un niño inmaduro. Así actúa un niño cristiano inmaduro. A su nombre, gloria. Porque para decir que hay infierno hay que decirlo: ¡hay infierno, hermano! ¡Ay, el hermano con unción! Pero si yo digo: ¿hay infierno, hermano? Entonces, no, el hermano no tiene unción porque lo dice bajito. Yo también he sido un cristiano niño espiritual y predicaba, y a la gente le daba una gritería y la gente con miedo pasaba: bueno, por si las dudas me vuelvo a arrepentir, pastor, hágame la oración de entrega. Pero yo estoy cristiano, no importa. Entraban por el miedo. Pero cuando uno va madurando, va entendiendo que el cristiano que ya es creyente, que aceptó a Jesús, ya está libre del infierno. Y que lo que ahora hay que enseñar es cómo crecer, cómo cuidar su vida espiritual, cómo cuidar su vida matrimonial, cómo cuidar su vida con Cristo, cómo cuidar su vida con el prójimo, cómo crecer en la fe. Hay iglesias que todavía le predican del infierno de una manera imputándole a su congregación: ¡pecador, te vas a ir al infierno! Pero si estás salvo. Es como decirle a alguien que está aquí adentro y está repitiendo: hermano Brian, entre a la casa. Pero pastor, ya estoy adentro. Entre de nuevo. Pero ya estoy adentro, me dice él. No, pero entre. Eso es una locura, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que cuando no hay esa madurez, no hay crecimiento. Y estos tres factores, el amor, la fe y la esperanza, son el ingrediente que hace que la iglesia del Cordero se fundamente en la fe que es en Cristo Jesús. El día en que hagamos campañas en la calle, él sí le vamos a entrar a los oídos al pecador inconverso que se arrepienta, él sí. Porque él no va a comprender esta prédica que estoy enseñando aquí. Él no va a saber de lo que es un niño espiritual, ni le interesa. A la iglesia sí le interesa. Allá afuera le interesa que le confrontemos con su pecado, que le confrontemos con su miseria y que le hagamos saber que sin Cristo no es nadie. Pero nosotros no. Nosotros ya tenemos a Cristo. Nosotros hemos sido librados del infierno. Nosotros hemos sido librados de la enfermedad, librados de la brujería. A pesar que pasemos adversidades, sabemos que tenemos a Dios. A pesar que muramos, a pesar que no comamos, a pesar que seamos pobres, sabemos que somos ricos porque tenemos a Dios. Amén. Amén. Ellos son pobres a pesar que tienen dinero, porque no tienen a Dios. Y entonces, ¿cómo le voy a estar a usted gritando, asustándolo con el infierno? Veía en la internet siempre colan cosas y cosas que llaman la atención. Una mamá le estaba dando de comer a su niño y el niño no quería comer. Agarró un osito y le dio al osito, y el osito tampoco no podía comer porque era un osito de peluche. Agarró el mortero y le metió al osito. Y cuando vio el niño, abrió la boca.
Pero es una cosa, pues, para niños. Yo no puedo tratarlo así a usted. Yo debo tratarlo a usted con respeto, porque usted es un hijo de Dios. Y si lo exhorto, tengo que exhortarlo ¿con qué? Con amor y con mansedumbre. Pero no se respeta esos principios en la iglesia evangélica. No se respeta esos principios. Todavía pastores a los hermanos les dicen hijos del diablo. Todavía hay pastores que gritan a los hermanos, hijos del diablo, se van a ir al infierno. Todavía estamos en esa onda. La inmadurez. Porque no son los años lo que define la madurez espiritual. No son los años. Es la relación que usted tenga con la Biblia. Es la comunión que usted tenga con Dios la que lo va a hacer crecer. A su nombre y gloria. Póngase de pie y den un aplauso fortísimo al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios.